comenzar. Y por eso lo hemos dado en llamar Rincón Literario, lo tendremos una vez por semana. Y bueno, ¿quién nos va a acompañar y vamos a compartir este espacio con ustedes? Es Denis Montaño, a quien estoy saludando. Denis, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Claudia Martín, ¿cómo le va? Muy bien, Mucho muy bien. gusto. Igualmente, un gusto. Bueno, le agradezco que nos acompañe durante estas tardecitas, una vez por semana, a través de Radio Nacional Río Turbio, con este espacio que hemos titulado Rincón Literario. Y bueno, yo le había hecho la propuesta que nos acompañe, usted me dijo, sí, no va a haber problema, pero quiero comenzar el día 24 de agosto. Y yo quiero saber y que le cuente a nuestra audiencia, ¿por qué el 24 de agosto? Bueno, porque buenas tardes primero a toda la audiencia, no estoy acostumbrada a estar en radio, así que ténganme paciencia, pero tengo muchas ganas de hablar de muchos temas literarios, así que bienvenido. Vamos a ponerle toda la onda. ¿Por qué mismo. hoy 24? Sí. Porque hoy es un día muy especial para la literatura argentina y yo diría universal, porque es el aniversario del nacimiento de alguien que es la estrella, si vamos a hablar de literatura. ¿Quién es? ¿Y Jorge Luis Borges, si es argentino? Exactamente. Hoy es el aniversario sería el cumpleaños 121 de Jorge Luis Borges, y me pareció una buena fecha simbólica para comenzar con este espacio, porque cada vez que hablemos de literatura siempre hay que volver hacia Borges, porque escribió sobre todo y sobre todos. Entonces me pareció auspicioso empezar en este día. Bien, entonces un nuevo aniversario del nacimiento de don Jorge Luis Borges. Así es. Un grande, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, uno de los más grandes que hay conocido en todo el mundo. Hay muchísimo para decir sobre este autor. Vamos hoy apenas a hablar un poco, porque no nos alcanzaría ni un mes de programas todos los días para terminar no nos alcanzaría todo el tiempo del mundo para terminar de decir todo lo que hay para decir. Pero vamos a intentar dar un panorama, así sobre su vida, y vamos a leer también. Bueno. Si quieren le puedo contar un poco de la biografía y usted después, lo que tenemos preparado. Bueno, escuchamos un poco la biografía entonces de don Jorge Luis. Bueno, nace en Buenos Aires, ya dije, en el año 1899, fines del siglo XIX, en una familia de élite, una familia de mucha plata, de alcurnia, y tiene acceso desde muy chico a una gran formación cultural y literaria. Fíjese que a los 6 años crea él mismo en inglés una recopilación de la historia de la mitología griega, a los 6 años. 6 años, en inglés. En inglés, porque habla inglés porque tiene la familia, aprende desde muy chico idiomas y demás. Claro. Pasa algunos años de su juventud en Europa, vuelve muy joven, como con 21 años, más o menos en los años 20 acá, y actualizadísimo con todas las novedades del mundo literario, y bueno, viene acá, crea revistas, escribe, se conecta con toda la vanguardia, se pone él mismo en el centro de la vanguardia literaria, digamos, se transforma en una figura importante muy rápido. Escribe primero 3 libros de poemas, a mi gusto más o menos, digamos, pero bueno, poemas de juventud que se los perdonamos, que sin embargo son interesantes, pero no es de lo que vamos a hablar hoy. Bien. Digo, su carrera comienza con esto. En 1935 escribe la famosa Historia Universal de la Infamia, fíjense qué título, sí, donde escribe relatos breves o cuentos que son el formato con el que él se consagra, porque es conocido en todo el mundo por sus cuentos, por sus ficciones, algo de lo que vamos a estar viendo ahora en un ratito. Bien. Hay una cosa que, sin embargo, no escribe nunca. Nunca. A ver si usted sabe. Yo tengo entendido, pero discúlpeme mi ignorancia, yo tengo entendido que nunca escribió novelas. Exacto, porque no le interesaba. Hay una anécdota divertida y triste a la vez, en la que un expresidente argentino no muy querido, un poco querido, tuvo un exabrupto con este tema. Dijo en la televisión una vez algo como que él había leído todas las novelas de Borges. Mentira, señor, no hay novelas de Borges. ¿Era un presidente que nació en La Rioja, puede ser? Sí, mejor ni lo nombremos porque vamos... No, está bien, siga, Denis, yo que dicen que es mala suerte nombrarlo. Bueno, respecto al tema de la novela, Borges dijo,
hablando de otro escritor, no he leído su volumen y no pienso leerlo, ya que la longitud del género novelesco no coincide ni con la oscuridad de mis ojos, ni con la brevedad de la vida humana. Fíjense que Borges, todos sabemos que se queda ciego a la mitad de su vida, más o menos. Claro. Pero antes de eso igual no le interesaba el género novela por la concepción misma que él tenía de la literatura, que le interesaba crear cuentos con argumentos cortos, otro tipo de cosas, no una novela de 400 páginas. Para él era un desperdicio de tiempo escribirla y leerla. Si bien obviamente ha leído todo, seguramente lo que habría leído todas las novelas clásicas, pero no es un género que él cultivara. Claro. A lo mejor las leyó para criticarlas. Bueno, vamos a contar un poquito más y vamos a empezar a leer ya, pero le cuento que escribe Borges muchísimo, vive muchísimos años, se dedica a ser bibliotecario, profesor, traductor, políglota, filósofo, ensayista, digo, muchísimas cosas. Su estilo literario es muy particular, es reconocible para alguien que lee a simple vista, porque por los temas, por el tono, por la forma en la que se expresa, y vuelve siempre sobre los mismos temas: el tiempo, el espacio, el destino de las personas, la naturaleza de la realidad, como un acercamiento bastante filosófico, digamos, tiene a la literatura. Por supuesto, toda esta erudición que lo caracteriza está acompañada de un sistema de referencias a muchísimas otras lecturas. Ya dijimos que desde que nace prácticamente está leyendo literatura universal y formándose. Entonces en los textos se nota mucho esto, que es lo que en literatura le llamamos intertextualidad, es decir, cómo las obras hablan sobre otras, hablan con otras, dialogan entre sí. Es decir, la idea sería que un libro no termina donde uno lo cierra, sino que ese libro está haciendo referencia a miles de otros libros. Él tiene muchísimo sobre esto. Ah, bien, sí. En este tono, digamos, en ese sentido. No solo genera intertextualidad, con la literatura, sino con la filosofía, textos de misticismo, textos religiosos, escribe ensayos sobre matemáticas, sobre filosofía de las matemáticas, sobre cine, bueno, muy capaz, muy lúdica. Yo le quiero decir a la audiencia que nosotros no podemos en este espacio tan chiquito contar todo lo que pasó con Borges, hay muchas cosas más para decir, que pueden investigarlo, porque realmente hay muchas anécdotas divertidas y hay para todo. Buenísimo. Y textos de todo tipo. Si le parece, podemos ya empezar con la lectura sí, del cuento. Lo anuncio y usted lo lee, ¿le parece? Sí, cómo no, va a ser un gusto. Bien, el cuento de hoy que seleccionamos se llama El Fin. Fue publicado originalmente en diario La Nación en 1953. Luego Borges lo pone dentro de Ficciones, que es de sus obras de sus libros más conocidos, son compilaciones de cuentos. En 1956 lo incluye, y es un texto hiperconocido, buenísimo. Yo no tengo más para decir, preferimos escucharlo a él. Bueno, El Fin. Recabarre entendido entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiarían nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar unos tercios de yerba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. No así el sufrido Recabarren, que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América. Habituado a vivir en el presente, como los animales, ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia. Un chico, de rasgos aindiados, hijo suyo tal vez, entreabrió la puerta
Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico taciturno le dijo por señas que no. El negro no cantaba. El hombre postrado se quedó solo, su mano izquierda jugó un rato con el cencerro como si ejerciera un poder. La llanura bajo el último sol era casi abstracta como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete, que venía o parecía venir a la casa. Recabarren vio el chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre, que por fin sujetó el galope y vino acercándose al trotecito. A unas 200 varas dobló. Recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. Sin alzar los ojos del instrumento donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura: «Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted». El otro con voz áspera replicó: «Y yo con vos, moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido». Hubo un silencio. Al fin el negro respondió: «Me estoy acostumbrando a esperar. He esperado 7 años». El otro explicó sin apuro: «Más de 7 años pasé yo sin ver a mis hijos. Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas». «Ya me hice cargo», dijo el negro. «Espero que los deje con salud». El forastero, que se había sentado en el mostrador, se rió de buena gana, pidió una caña y la paladeó sin concluirla. «Le di buenos consejos», declaró, «que nunca está de más y no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar sangre de otro hombre». Un lento acorde precedió la respuesta del negro. «Hizo bien, así no se parecerán a nosotros. Por lo menos a mí», dijo el forastero, y añadió como si pensara en voz alta: «Mi destino ha querido que yo matara y ahora otra vez me pone el cuchillo en la mano». El negro, como si no lo oyera, observó: «Con el otoño se van acortando los días. Con la luz que queda me basta», replicó el otro. Poniéndose de pie, se cuadró ante el negro y le dijo como cansado: «Deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto». Los dos se encaminaron a la puerta. El negro, al salir, murmuró: «Tal vez en este me vaya tan mal como en el primero». El otro contestó con seriedad: «En el primero no te fue tan mal, lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo». Se alejaron un trecho de las casas, caminando a la par. Un lugar de la llanura era igual a otro, y la luna resplandecía. De pronto se miraron, se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo cuando el negro dijo: «Una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos, que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña, como en aquel otro de hace 7 años cuando mató a mi hermano». ¿Acaso por primera vez en su diálogo Martín Fierro oyó el odio? Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos, pero es intraducible como una música. Desde su catre Recabarren vio al fin una embestida y el negro reculó. Perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra, que el pulpero no alcanzó a precisar, y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangretado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Qué bueno, qué bárbaro, ¿eh? Bueno, acá yo que entiendo al final es que Martín Fierro acá en el fin muere, mientras que en la obra de José Hernández no muere. Exacto. Acá hay una, bueno, lo que decía antes de la intertextualidad es explícito acá. Fíjese cómo igual nos va llevando Borges, o bueno, mejor dicho, el narrador del cuento, hacia la conclusión, porque todo se aclara como súbitamente cuando dice: ¿acaso por primera vez en su diálogo Martín Fierro yo lo odio? Es la primera vez que se lo menciona explícitamente. Claro. Pero antes ya nos viene dando guiños al respecto, como, por ejemplo, cuando dice 7 años lo esperé. Claro, etcétera. lo del negro, claro, sí, en la obra. Cuando él mata al negro, exactamente. Nos viene dando indicios, si leímos el Martín Fierro, ¿no? Si leímos el Martín Fierro, y es algo que es muy típicamente borgiano, esto de
divertirse, vamos, con el lector, con la complicidad del lector. Apela a un lector, valga la redundancia, apela a nuestro conocimiento del Martín Fierro para sacarle toda digamos, todo el jugo a este cuento. Si no hubiéramos leído el Martín Fierro, de todas maneras, el cuento se disfruta porque es bueno. Sí, sí, es un duelo criollo, obviamente, un hombre esperando a otro para cobrarse una deuda. Y la deuda como se cobraban los paisanos, ¿no? Claro. Antes de continuar con algún comentario, quisiera preguntarle sobre la escena del duelo, que usted me contaba el otro día sobre el poncho en el brazo y eso. ¿Qué significa? ¿Cómo? Claro, el poncho en el brazo porque el poncho en el brazo vendría a ser, para graficarlo, era el escudo del paisano cuando peleaba con el cuchillo. Póngale si era diestro el hombre, con la mano derecha tenía el cuchillo y en el brazo izquierdo se envolvía el poncho, que el poncho era grande, grueso, entonces con eso atajaba los hachazos que le tiraba el otro paisano con su cuchillo. O sea, claro. Los hachazos que le tiraba, usaba el otro brazo, entonces pegaban en el poncho, como un escudo, digamos, vulgarmente sería así. Por eso, supongo que tampoco sería tan efectivo un poncho contra un cuchillazo, no, pero algo usaban, protegía. Pero usaban, no se olvide que usaban ponchos gruesos porque trabajaban en la campaña, se movían de distancias muy grandes a caballo y con ese poncho tenían que cubrirse ellos, el caballo eran ponchos gruesos, no eran estos ponchitos que vemos ahora nosotros. Claro, entonces sí. Se cubrían con el poncho, le daban varias vueltas en el brazo y lo usaban a modo de protección, de escudo, digamos. Y si al revés, si eran zurdos, en la diestra se ponían el poncho en el antebrazo siempre. Y con eso paraban los hachazos, como decían. Por eso lo marca muy bien. Cuando comienzan a mirarse, digamos, todavía no habían sacado los cuchillos, ya tenían el poncho en el antebrazo los dos. Bien, perfecto. Bueno, respecto de Borges, hablando sobre este cuento, dice: fuera del personaje de Recabarren, que sabemos quienes leímos el Martín Fierro, que no tiene nombre, el pulpero. Exacto, Recabarren no existe en el Martín Fierro. Él agrega solo ese personaje que le sirve como, dice Borges, cuya inmovilidad y pasividad sirven de contraste a la batalla. Porque fíjese que cuando empieza, vemos mediante los ojos de ese Recabarren lo que va pasando. Claro, Recabarren el que relata, digamos. Y que además tiene la particularidad de que perdió el habla y el movimiento del cuerpo. Exactamente, está postrado en la palabra. Pero sí, y dice Borges: todo lo que hay en este texto está implícito en un libro famoso, yo he sido el primero en desentrañarlo. No sabemos a qué libro se refiere, pero Borges ya venía hace tiempo pensando en completar el Martín Fierro. En estudios críticos que hacía sobre el Martín Fierro mencionaba que se podía uno imaginar una pelea más allá del poema, donde el moreno se venga, y es lo que pasa con la literatura cuando queda algún final abierto. ¿Por qué no imaginarse qué pasó después del final que el autor nos propone, no? Claro, claro. Quería contarle al respecto una anécdota sobre Borges y el Martín Fierro, que ilustra un poco su posición social, me parece, y su avidez de lector. Cuando él era chiquito, la familia se va de vacaciones a Adrogué, y él, a escondidas de su madre, lee el Martín Fierro. ¿Por qué? Porque la madre se lo tenía prohibido. ¿Prohibido? Sí, decía que era literatura para malevos, que no era para un chico como él. ¡Qué bárbaro! Sí, increíble, pero él igual lo leyó sin ninguna duda y lo entendió muy bien. Uy, me parece que se me perdió Denis Montaño. Acá estoy, pero escuché una voz atrás. No, siga. Bueno, y por último quería decir, tenemos unos minutitos todavía. Sí, tenemos 3 minutitos todavía tenemos. Que es mucho. Bueno, podemos estar hasta las 5 de la mañana hablando de este cuento, pero tenemos que cortar. Quería decir que, marcar algunas diferencias con el poema de Hernández. Primero, el texto Martín Fierro original es un poema en verso, es para cantar. Claro. Está creado de esa manera, como así de... Bien como comienza, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Claro, y todo en verso y demás para recitar, quiero decir. Exactamente. Y en cambio, esto de Borges es un cuento, es estrictamente literario, está en prosa, fíjese el estilo, el oblicuo, cielo de junco. El Martín Fierro no dice así, no diría nunca. El estilo de Borges es totalmente literario en ese sentido, no está emulando el habla del campo. Claro. Y después, otras diferencias son, decíamos, el personaje de Recabarren, que es una invención de Borges,
Y lo más interesante para mí de esto, y decía que Borges siempre trabaja con el tema del destino en sus cuentos y en sus textos, cómo el negro se transforma en Martín Fierro al final, en eso insiste el narrador, se había transformado en el otro. Claro. Fíjese que en el Martín Fierro marca la cara del negro con el acero y acá es al revés. Exactamente. Ese paralelismo, esas sutilezas están, digamos, y otra sutileza linda, Recabarren y el viejo Vizcacha, hay un parecido. Los dos están postrados, los dos están asistidos por un chico y los dos utilizan un cencerro para llamar la atención. Ah, qué bueno, qué bueno. Eso no me di cuenta yo, lo leí en internet, hay que decir la verdad. Bueno, está bien, Denis, está bien que haga la aclaración, muy bien, así me gusta. Yo investigué y dije, mira, es cierto. Bueno, sí. Bueno, podríamos hablar toda la vida de Borges. Sí. Pero, bueno, marcó, bien decía, ¿no?, que marcó todo un tiempo y marca Borges. Y la otra semana, ¿qué podríamos tratar? ¿Qué podríamos tocar? ¿De qué podríamos hablar? Y a mí se me ocurre, porque ya dijimos que nuestro espacio se va a dedicar a la literatura, o no sé si lo dijimos, sí, universal, digamos, vamos a hablar de todo. Sí, entonces, literatura universal, obviamente. Si hoy empezamos con este escritor icónico y universal, vamos a ir con algo más icónico y más universal la semana que viene. Solamente voy a adelantar un detalle. Sí. No sabemos, y hay toda una polémica ahí, sobre si fue una sola persona o fueron muchas, pero es un autor muy conocido, que ha escrito, obras definitivas para la cultura, así que sería bueno, no voy a decir más nada. No adelantamos ningún nombre, nada. Pero solamente voy a decir eso, que no se sabe si era una persona o eran varias, porque es muy, muy antiguo. Buenísimo, bueno. Denis, ha sido un placer, un gusto, y bueno, conocimos un poquititín en este rincón literario de Jorge Luis Borges. Hoy, en el nuevo aniversario de su nacimiento, sería el 121, ¿no? Hoy. 121. Y si les gustó el cuento, recomiendo ir a buscar el cuento El Sur. El Sur. Más o menos de la misma época y similar. Bueno, y si no, cualquier otra cosa que escribió Borges, todo es fabuloso. Bueno, me alegro y yo también estoy muy agradecida, así que bueno. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Un gustazo grande, un abrazo grandote y bueno, Dios mediante, la próxima semana estamos en contacto nuevamente. No sabemos si fue un autor o muchos autores. Dejamos eso. No sabemos, no lo sabremos. Está perfecto. Chau. Chau. Que andes bien. Ahí estábamos con Denis Montaño, señoras y señores, en el Rincón Literario, que lo dejamos inaugurado de esta manera, en este aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges. Señoras y señores, una pausita y viene la síntesis de las 5 de la tarde. Nacional, la radio pública. Bienvenidos al presente, ente consciente de repente sientes un momento elocuente, un infinito estado. Cuenta, date que vivimos cada vez más desatados. Atrás quedaron los fantasmas del pasado, quienes armas levantaron contra un peso pesado.